Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Bueno, ingeniero, para que no se me pierda, hagamos un pequeño resumen de Arendt. Entre las cosas que los individuos hacemos, algunas las hacemos según tres modalidades distintas. Laboramos cuando producimos aquello que necesitamos para mantenernos con vida. Somos allí animal laborans. Trabajamos cuando nos dedicamos no a sobrevivir, sino a fabricar un mundo con M mayúscula en el que nos sintamos a gusto. Y somos allí un homo faber. Por último, cuando le expresamos a otros nuestra identidad, nuestros valores y creencias, y discutimos con otros, estamos actuando. Cuando nos encontramos con los demás, cuando los descubrimos en la plaza de mercado, en el parque, y dialogamos, allí estamos actuando entre iguales. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí. Entonces, el reemplazo del trabajo por la labor nos redujo a una sociedad de consumidores y laborantes y a la desaparición del ágora, el mundo común. El escenario de la política fue reemplazado por una serie de lugares restringidos a los nuevos trabajadores de la política, los políticos profesionales, ingeniero, no siempre honestos ni competentes. Perdimos pues el mundo y perdimos también la acción. Creámosle a Arendt durante unos breves instantes, ingeniero, al menos mínimamente. Parece cierto que muchos de nosotros no trabajamos sino laboramos, con jornadas de 10 horas diarias que nos dejan apenas el tiempo para comer y dormir. Todo esto para reproducir nuestra capacidad laboral y reiniciar al día siguiente. Parece también cierto afirmar que las discusiones acerca de lo que queremos para nuestra sociedad están de forma relevante confinadas más a los muros del Senado, a las antesalas de banquetes, a los salones del Club Los Nogales y no en nuestras plazas y parques. Bueno, no sé si así debería ser, ingeniero. Creo que ahí está el problema. Volvamos ahora a los sucesos que a usted le preocupan, el paro y los bloqueos. ¿Qué es en últimas el paro? Parar es parar la fábrica, parar el supermercado, el banco, el Transmilenio. Parar la vida en el sentido de la vida laboral. El resultado de dicho cese de actividades no es sino otra cosa, si seguimos con la interpretación de Arendt, que romper la cíclica y repetitiva temporalidad de la labor, de laborar y comenzar de nuevo al otro día, y hay una siesta entre ambas, digamos. ¿Y cómo interpretar los bloqueos? Los de los barrios, los de Siloé, los del Portal Resistencia. Bueno, según las muchachas y muchachos de la primera línea, ellos y ellas están allí para proteger a los manifestantes, para impedir la entrada de las tanquetas y agentes de policía a los barrios, a esas plazas y parques que las comunidades se han tomado. Si el paro es muy literalmente parar el tiempo, entonces los bloqueos y primeras líneas son en buena medida una conquista del espacio urbano y social. Si esto tiene algo de sentido, ingeniero Urdaneta, entonces el paro y los bloqueos son, al menos en cierto grado, una manera de recuperar el tiempo y el escenario de la acción. Para liberarnos a veces a la fuerza, hay que reconocerlo, de la necesidad o la búsqueda de utilidad, para obligarnos a actuar y discutir. Claro, pero que nos guste o no, ingeniero,
Esa reconquista del tiempo y el espacio, diría Arendt, ha posibilitado el surgimiento del escenario de la democracia, allí donde el movimiento social se ha manifestado. De hecho, en su texto On Revolution, la filósofa caracteriza a las revoluciones como, y cito, los únicos eventos políticos que nos confrontan directa e inevitablemente con el problema del inicio, pues solo ellas, las palabras, las revoluciones, crean un espacio donde la libertad puede aparecer como una realidad mundana. La comunidad en torno al portal Resistencia ha decidido salir de sus casas y sus labores, de sus actividades privadas y crear un espacio donde la libertad pueda irrumpir. No sé, ingenieros, si lo que quieran es el comunismo y si eso es contrario a la libertad, habría que preguntarles, ¿no? ¿Cómo hacemos usted y yo para saber aquí sentaditos qué es lo que quieren? Hay que ir a hablar con ellos, a ver qué opinan. Mire, y en estos espacios se han creado discusiones, debates, asambleas populares que han dado lugar a pliegos de peticiones que pues no son nada distinto de un consenso. Se han confrontado pluralidades, se han puesto de acuerdo respecto de ciertas peticiones que revelan lo que esos sujetos plurales, distintos entre ellos y distintos a nosotros, creen, valoran y quieren. Si uno los escucha, precisamente lo que estos ciudadanos demandan es que se sienten con ellos a discutir. Esperan que las autoridades, tanto locales como nacionales, vayan a los puntos de resistencia a dialogar. Y bueno, podríamos hablar de, como en el caso de las barricadas, de un doble espacio. Uno al interior de las barricadas, de las primeras líneas, de los barrios, diríamos, ¿sí? En la plaza, al otro lado de la barricada o de la primera línea. Allí se crea un diálogo entre la comunidad, del que ya hablamos, ¿sí? Las asambleas populares. Otro al exterior, del otro lado de la primera línea. Allí se espera actuar y hablar con el resto de la sociedad. Y como en ese París del siglo XIX, se espera hablar con las fuerzas del orden, reemplazar la confrontación por la fuerza por el diálogo y la confrontación con palabras. Como las barricadas, las primeras líneas, estas especies de como murallas vivas, nos invitan a escoger de qué lado estamos, de qué lado, de la represión, legítima o ilegítima, o del diálogo. Y esto, ingeniero, lo podríamos llamar una radicalización de la democracia. Uh-huh. No me malentienda, radicalización, no porque sean radicales y quieran todo gratis, no por la violencia, legítima o ilegítima, no sabemos, sino porque estas comunidades sacaron con sus actos y palabras la discusión democrática, la sacaron del Senado y de los campos de golf a las calles, plazas y parques. Se reapropiaron, eso me pasa por utilizar palabras complicadas. Se reapropiaron de nuestra historia, derrumbaron estatuas, eh, expresaron que la sociedad les debe más educación y cultura y menos policía, haciendo música, transformando CAIs en bibliotecas. En últimas, crearon un mundo en el cual se sintieran cómodos para discutir y nos invitan a discutir con ellos. Y esto no son detalles ni anécdotas o simples y puros actos vandálicos. Tal vez también sean eso en algunas circunstancias. No podríamos negar ciertas realidades, ingeniero. Tiene toda la razón. Pero estas acciones les dan poder. Aquel que el Estado reemplaza con dificultad por fuerza y violencia. Pues verá, ingeniero, el poder, nos dice Arendt, es aquello que surge cuando unos y otros actuamos juntos. Poder acá con P mayúscula.
Hablamos entre nosotros, nos ponemos propósitos comunes y llegamos a acuerdos. Voy a leer un fragmento de Arendt que tengo acá señalado. El poder solo es realidad donde palabras y actos no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones, sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar o destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. Fin de la cita, ingeniero. El poder político, la capacidad para gobernar, solo surge entonces en escenarios como los que este movimiento social ha estado construyendo. Lo demás es técnica. El riesgo de cortarse de ese poder, ingeniero, es la impotencia, pues se corta de la condición humana de la pluralidad, única que puede dar lugar al poder político legítimo. No me refiero a la impotencia en ese sentido. La verdad, la potencia o impotencia de, qué sé yo, el presidente, en ese sentido, creo que nos tiene a todos sin cuidado, o debería. Retomo, dije, ya casi terminamos. El gobernante o el líder impotente, porque está cortado del poder político, no le queda más remedio que recurrir a su fuerza individual, aquella que el líder pretende ostentar y por la que se niega a actuar con los demás, ciudadanos y ciudadanas. ¿Para qué actuar con los demás si esos son débiles al fin y al cabo? El líder es el fuerte, el más fuerte. Esos ciudadanos son incapaces e incompetentes. Aún así, esta salida, la de la fuerza, promete poco. Se puede hacer solo, pero no tiene un gran futuro. Pero este gobernante, este líder que se ha cortado del poder, tiene otra opción, ingeniero. Recurrir a la violencia y acabar con el poder. El poder que surge en la acción, ¿no? En el diálogo, en la pluralidad. Si insiste en no sentarse a hablar con esos otros plurales, siempre puede intentar acabar con la pluralidad. Pero el costo de esto es muy alto, ingeniero. Déjeme, permítame, le leo otro pequeño fragmento. Cito. La rebelión popular contra gobernantes materialmente fuertes puede engendrar un poder casi irresistible incluso si se renuncia al uso de la violencia frente a fuerzas muy superiores en medios materiales. Llamar a esto resistencia pasiva es una idea irónica, ya que se trata de una de las más activas y eficaces formas de acción que se hayan proyectado, debido a que no se le puede hacer frente con la lucha, de la que resulta la derrota o la victoria, sino únicamente con la matanza, en la que incluso el vencedor sale derrotado, ya que nadie puede gobernar sobre muertos. Sí, tiene razón, ingeniero. Supongo que si matan suficientes, es decir, no hay que matarlos a todos, tal vez, y si matan suficientes el resto les da miedo, ¿no? Pero ese es un buen contraargumento a Arendt, pero note que es un contraargumento bien macabro, ¿no? Pero quiero hacerle notar algo importante. Note que en el fragmento que leí también está contenido el riesgo de los actos y palabras. Como usted bien sospecha, el movimiento civil también puede degenerar y abandonar el poder para conformarse con la fuerza de la muchedumbre y derivar hacia la violencia. Irónicamente, el espacio público mantenido por la acción puede desaparecer también por ella si actos y palabras degeneran, se vuelven manipuladores o deshonestos. Nos dice Arendt. En efecto, el poder es capaz de destruir a toda fuerza, y sabemos que donde la principal esfera pública es la sociedad, existe el peligro de que, mediante una perversa forma de actuar juntos, por presión y los trucos de las cliques, como mafias, pasen a primer plano quienes nada saben y nada pueden hacer.
Esto se nos puede salir de las manos y la violencia puede venir también del otro lado. Pero no se angustie, ingeniero. Esta no es la única salida. No estamos condenados a la violencia legítima o ilegítima, pero siempre indeseable. Arendt, como ya vimos, advierte que la acción tiene unos peligros propios, es impredecible y es irreversible. Cuando hacemos o decimos algo, no sabemos dónde podría terminar. Pero hay una manera de controlar esto, la impredictibilidad e irreversibilidad de la acción. La acción misma, prometiéndonos proyectos y perdonándonos actos. En resumen, hablando, comprometiéndonos y entendiéndonos, negociando. La pregunta que queda, ingeniero, lo que nos debería preocupar de verdad es quién está dispuesto a prometer, a perdonar y a creer en la sinceridad de las promesas y perdones. Si esto no es posible, ingeniero, si seguimos desconfiando de actos y discursos políticos como mera palabrería inútil, que no deja nada tras de sí, seguiremos condenados a la necesidad y la utilidad, y por ende, a no tener un mundo, y al paso que vamos, a perder también la tierra. E ingeniero, el problema de perder el mundo y la tierra no es solo la acción política. Esto incluye otro riesgo, más complicado. Deme un instante, lo voy a dejar con una última cita de Arendt, para que la piense. Déjeme busco el libro para dejarlo con una última reflexión. Discúlpeme, ya, aquí está. El único carácter del mundo con el que calibrar su realidad es el ser común a todos. Y si el sentido común ocupa tan alto rango en la jerarquía de las cualidades políticas, se debe a que es el único sentido que encaja como un todo en la realidad de nuestros 5 sentidos estrictamente individuales y los datos exclusivamente particulares que captan. Por virtud del sentido común, las percepciones de los demás sentidos revelan la realidad y no se sienten simplemente como irritaciones de nuestros nervios o sensaciones de resistencia de nuestros cuerpos. Un apreciable descenso del sentido común en cualquier comunidad y un notable incremento de la superstición y charlatanería son, por lo tanto, signos casi infalibles de alienación, del mundo. Habría mucho que decir respecto de este fragmento, ingeniero. El punto de Arendt acá es que, in fine, la verdad y falsedad de algo, de una creencia, solo se puede comprobar en el mundo externo, en el mundo independiente de nuestras conciencias. Pero para Arendt, ese mundo pasa, nuestra relación a ese mundo pasa necesariamente por el diálogo con otros. Solo allí podemos saber si lo que estamos viendo realmente existe, realmente está allá, por fuera de nuestra sensación visual. Solo si usted y yo hablamos, podemos estar seguros de que algo está por fuera de nosotros. Y esta pérdida del mundo no solo es un problema para la política, es también un problema para las conspiraciones, los antivacunas, los negacionistas del cambio climático. Esto es un problema, ingeniero, pero si quiere podemos discutir esto en otra ocasión. Por hoy, ingeniero, muchas gracias por su atención. Si tiene alguna otra pregunta, por favor no duden en escribirme y pase usted una buena tarde. Thank you, Satan. Thank you, Satan.
pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard, pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour les péchés que tu fais naître, ce n'est plus rien de vertueux, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus, pour les ballons que tu fais pète dans l'après comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois.